¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, sumando vigores en Extra Plus, este 12 de julio, lunes, en que estamos arrancando una nueva semana informativa a través de nuestro programa con opiniones, con información en Sumando Vigores. Hoy estamos con Yuriko Ruiz, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua, con quien vamos a conversar. Humberto Avilés, el doctor Humberto Avilés Bermúdez no puede estar o no ha podido estar con nosotros este lunes por razones de fuerza mayor. Esperamos que las condiciones mejoren para él y nos acompañe en nuestra edición de la próxima semana, que a propósito no va a ser el 19 de julio. El 19 de julio es lunes, no creo que hagamos edición ese día, por lo menos internacional. Ok, Yuriko, ha estado movida en América Latina esta semana que concluyó, ¿no? Bastante movida. Nos sorprendió, yo creo que a todo el mundo nos sorprendió el miércoles 7 de julio el magnicidio en Haití, ¿no? Así es. ¿Qué tenés sobre Haití? A ver, arranquemos por ahí. Bueno, según algunas informaciones que estuve viendo en la prensa internacional, trataban de involucrar a un comando de ex militares colombianos en el caso del asesinato del presidente haitiano. Pero cabe destacar que también la Embajada de Colombia salió en defensa de estas personas, diciendo de que en realidad andaban cumpliendo una misión ya contratada por este presidente, porque tenía ya varias amenazas de muerte. Ya desde febrero, me parece, de este año ya había recibido varias amenazas, e incluso se había ya recluido en su casa en Puerto Príncipe para evitar este tipo de tragedia. Entonces ya a la madrugada, 1 de la mañana de miércoles, ingresaron a su hogar, a su vivienda, y pues cometieron el asesinato en contra del presidente, del que fue presidente de haitiano, Jovenel Moïse, parece. Hay varias controversias respecto a cómo esta persona llegó al poder en Haití, porque estaba también siendo procesado estaba siendo acusado y procesado por casos de corrupción sobre un apoyo que Venezuela les había brindado anteriormente a sus elecciones para 2015, que se iban a llevar a cabo, pero en el 2017 es que él asume el poder en Haití. Entonces había varias controversias. También se le alude a la oligarquía de Haití por la muerte del presidente, ya que estaban dirigiendo varias amenazas hacia él, y más algunos que manejan lo que es la Empresa Nacional de Energías en Haití, que estaban queriendo ya sacarlo del poder, porque según estaba leyendo llevaba 1 año de decreto solamente como presidente ya. Entonces cabe destacar también que en Haití se iban a llevar a cabo elecciones presidenciales para se llevan a cabo elecciones presidenciales, este 26 de septiembre, en las que Joven ya no podía participar de ellas. Entonces todavía el trasfondo de el por qué el asesinato es bastante controversial, porque se le alude a 28 colombianos y 2 estadounidenses, que hasta el momento es lo que las fuerzas haitianas han declarado, pero también se ven otro tipo de actores implicados, como la oligarquía del país, que también están diciendo de que estas personas colombianas simplemente las están usando para poder ocultar quienes realmente querían que este hecho ocurriera en Haití. Entonces es bastante controversial el punto, y también quienes ahora se disputarán la presidencia para este septiembre, ya que está como primer ministro Joseph, pero solamente como primer ministro interino. Incluso el lunes pasado este presidente había nombrado a su nuevo primer ministro, el cual todavía no había asumido su cargo. Entonces también queda en controversia en el país quién asumirá el poder a la muerte de este presidente, mientras se realizan las próximas elecciones presidenciales. A ver, vamos a poner un poquito de contexto a las cosas. En febrero de este año, o más bien, vamos a irnos un poquito más para atrás. En 2015 se realizan elecciones en Haití que deben repetirse
por problemas que hubo, deben repetirse en el 2016. Moïse gana las elecciones, pero no es hasta el 2017 que le dan posesión de su cargo. Entonces, como el periodo presidencial es de 5 años, él dice, bueno, a ver, si yo empecé en el 2017, a mí me toca entregar en el 2022. Sin embargo, constitucionalmente o por el orden en Haití, tocaba entregar en febrero de este año. Efectivamente, las elecciones del 2016 fueron elecciones presidenciales y elecciones legislativas, de manera que el mismo presidente Moïse se encarga de disolver la asamblea al cumplimiento, al vencimiento de su vigencia en febrero de este año, y a partir de ese momento él empieza a gobernar vía decreto, diciendo que él va a entregar hasta en febrero del 2022, ¿no? A muchos no les gustó este asunto, pero especialmente según las declaraciones de políticos y las declaraciones que supuestamente daba la esposa de Moïse en un hospital de Miami, donde está recuperándose, donde está siendo atendida después de haber sido herida el día en que es asesinado su esposo. Habría dicho ella que ya se sabe quiénes son los que mandaron a matar a su marido, ¿no? Porque supuestamente su marido quería meter, además de llevar a elecciones en septiembre, quería meter en estas elecciones un referéndum para establecer una nueva constitución en Haití. Hay que recordar que Haití es, y lo hemos dicho ya varias veces en este programa, un estado fallido, el país más pobre de la América Latina, con serios problemas sociales, serios problemas de seguridad, porque resulta que, y esa es una cosa que se ha criticado en este momento, resulta que las bandas delincuenciales dominan partes del territorio de Haití y son dueñas de partes del territorio de Haití. Y digo que justamente eso se ha criticado en este momento porque, decían algunos políticos, no han podido controlar a las bandas, a los delincuentes, pero en cosa de 24 horas descubrieron al comando. Entonces, estos son los que están diciendo o están rebatiendo la idea de que un comando extranjero fue el que mató al presidente Jovenel Moïse. Si siguiéramos nosotros lo que dicen las autoridades, Claude Joseph, que es efectivamente el primer ministro interino, y que ya era desde antes, desde inicios de junio, si no me equivoco, el primer ministro interino, porque él era el canciller del gobierno del presidente Moïse, y asumió a la renuncia del primer ministro, él asumió interinamente mientras se nombraba al nuevo primer ministro, que efectivamente fue nombrado, y el 7 de julio, el día del asesinato, iba a tomar posesión de su cargo de primer ministro y no tomó posesión por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Entonces, ha asumido el cargo de primer ministro y él ha sido el que ha estado a cargo de toda esta situación. Y según su gobierno, se trata de mercenarios contratados para matar al primer ministro. Ahí hay varias versiones que se encuentran porque en la autopsia se habla de daños en el cuerpo del presidente asesinado, que podrían indicar que fue torturado antes de haber sido asesinado, y que el objeto era procurar su renuncia y captura, y no exactamente su asesinato, pero no se explica por qué el asesinato. Aquí juegan un papel muy importante el cuerpo de seguridad presidencial, del cual se ha dicho poco nada, más que la participación de los mercenarios. Pero entonces, si nos quedamos con esta versión, es un asunto muy preocupante porque estás hablando de 2 haitianos o 2 ciudadanos nacidos en Haití, pero naturalizados en Estados Unidos, uno de ellos miembros del cuerpo de seguridad de la Embajada de Canadá en Puerto Príncipe, y casi una treintena de ciudadanos colombianos, ex miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia o del Ejército de Colombia,
la mayoría, porque resulta que hay algunas informaciones que hablan que hay miembros activos del Ejército de Colombia que han participado. Uno de los ex miembros tiene un proceso abierto en Colombia por haber sido acusado de participar en los llamados falsos positivos en Colombia, que es el asesinato de civiles en territorio colombiano para que el ejército pudiera decir que se trataba de guerrilleros muertos en combate, guerrilleros de la FARC muertos en combate. Y este hombre estaba siendo procesado. ¿Cómo salió de Colombia siendo procesado? No sé, eso es un misterio. Lo que se han encargado de decir las autoridades colombianas es que se trata de miembros ex miembros de las Fuerzas Armadas, no reconocen a los que supuestamente se han señalado como miembros activos, y hablaban de 4 empresas que se dedicaron a contratar a esta gente en territorio colombiano. Pero eso hay que unirlo, el hecho de mercenarios contratados en Colombia, hay que unirlo no solamente a lo que ha ocurrido en Haití, a lo que ha ocurrido también en Venezuela en días anteriores, con la participación de gente de Colombia que ha participado en intentos de crear una cabeza de playa en Venezuela a través de una invasión mercenaria y que fue detenida en su momento por las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Preocupa de alguna manera que el gobierno colombiano va a participar en la investigación, ya envió una delegación a Haití para que participe en la investigación del asesinato del presidente Moïse. Lo mismo el FBI inmediatamente dijo que mandaba, y el gobierno que encabeza Claude Joseph anunció que le pidió a Estados Unidos que envíe tropas, ya no investigadores, tropas, igual que a las Naciones Unidas, que envíe cascos azules que ya estuvieron una vez y a las cuales me voy a referir en un momento, que envíe tropas también a Naciones Unidas para poner orden en Haití. ¿Ah? Es decir, una nueva invasión en Haití, una invasión que recientemente tanto Estados Unidos como Naciones Unidas tuvieron participación para el derrocamiento de el presidente Jean-Bertrand Aristide hacia mediados de los 90. ¿Ah? Habrá que ver y seguir con mucho cuidado. Vamos a hacer una pausa, si querés, Yuriko, para que podamos continuar hablando acerca de Haití y las implicaciones de Haití en Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos con Yuriko Ruiz conversando en esta ocasión. Decía yo, Yuriko, que me parece que, o más bien me llama la atención, me preocupa la participación de Colombia y la participación de Estados Unidos en las investigaciones. Ya no solo el hecho de que hayan pedido tropas norteamericanas y tropas de Naciones Unidas para intervenir en Haití, sino el hecho de participar en las investigaciones del magnicidio de Jovenel Moïse. ¿Por qué me preocupa? Porque, a ver, resulta que vos te llevaste el micrófono del estudio. Entonces, y vos participás en una investigación para saber quieren ser en qué pasó con ese micrófono, ¿entendés? Y si lo hiciste de mala voluntad, evidentemente, que tu participación en una investigación no va a arrojar los mejores datos, ¿no? Los más veraces. Y no sé, yo no sé cómo ves vos la participación, especialmente de Colombia, que es el que más se ha mencionado, pero también la participación de Estados Unidos en el asesinato del presidente Moïse. Y digo de Colombia porque Colombia ha funcionado como un fiel de los Estados Unidos. Lo vimos con la votación contra el embargo hacia Cuba, ¿no? Colombia se abstuvo este año de votar, que es bastante decir. Exacto. Es interesante, como decía, la participación de Cuba en esto, de Colombia, y Estados Unidos, porque pienso que Colombia ahorita se quiere dar a conocer internacionalmente, entre comillas,
como un país que aboga por la paz, sabiendo que tiene problemas internos bastante graves. Entonces también ha contribuido a la serie de asesinatos de líderes políticos y los están haciendo caso omiso, o sea, están tratando de crear una cortina de humo ayudando a otros países o hablando en nombre de otros países que vamos a ayudar, cuando en el propio Colombia hay problemas que aún no resuelven. Y es interesante ese aspecto porque si se está involucrando a ex militares colombianos en el asesinato del presidente, entonces, ¿qué parte jugarían? Como mencionado, o sea, somos jueces, somos parte. Entonces, es no muy conveniente la participación de estos países por los intereses que ya tienen. Recordemos que Haití fue el primer país en toda Latinoamérica en conseguir su independencia hace 215 años. Ha sido un país arrastrado por varios aspectos de corrupción, dictaduras anteriores, y que Estados Unidos incluso participó en intervenciones hacia este país anteriormente cuando se estaban dando la ola de intervenciones estadounidenses en toda Latinoamérica, en donde Nicaragua también estuvo involucrada, pues tuvo parte de la intervención estadounidense de acá con su tal doctrina Monroe. Entonces Haití viene siendo ese país que ha sido catapultado por catástrofes todo el tiempo, por desastres naturales, por corrupción, por intervenciones. Entonces, como hablábamos también de los cascos azules, que en su momento estuvieron en el 2004 y su salida en el 2017, fue que iban a ayudar, o sea, se dejaron Haití en el 2017 como un país de que ya tenía otras visiones, ya iban a encaminarse en un país con más orden. Entonces en este momento los cascos azules se retiran. Pero ¿qué sucedió en todo este tiempo? Tal vez Haití no tuvo la oportunidad de realmente desarrollar una democracia interna dentro de su país, en donde les permitiera a ellos crear sus propias decisiones. Entonces la participación de Estados Unidos claramente siempre quiere estar entre los países que sustentan algún conflicto político, más que todo en Latinoamérica, para poder ir ganando espacios en Latinoamérica, ya que últimamente se está retrocediendo su participación en estos países. Y claramente Colombia, fiel a Estados Unidos, como claramente se vio en las votaciones de la nueva resolución de la ONU para que se levantara el bloqueo hacia Cuba, Colombia se abstuvo, al igual que Brasil y Ucrania, y Estados Unidos claramente votando en contra. Entonces, si estos dos países participan de estas investigaciones, puede ser que no se arrojen datos verídicos y que en un momento se presente el asesinato del presidente como algo simplemente por protestante. Hasta puede influir eso, que se desligue Colombia de lo que pasó, de todas las insinuaciones que se están haciendo en los periódicos internacionales de la participación de este convoy dirigido por 26 colombianos y 2 supuestamente estadounidenses. Entonces considero de que ahí hay que tener cuidado. También Haití tiene que estar muy pendiente, el primer ministro ahora, de qué se va a estar haciendo, cómo se van a llevar las investigaciones, porque si en realidad quieren esclarecer la muerte del presidente, es muy conveniente de que no permitan de que estos países opten a tener todo el acceso directo a la información que se vaya obteniendo respecto a lo que se va tratando. También los haitianos tienen que buscar una forma de cómo ellos protegerse, cómo ellos crear su propia soberanía, y de esta forma evitar que países como Estados Unidos, que tienen gran influencia o son conocidos como países bastante injerencistas en toda Latinoamérica, sigan ostentando ese poder por querer seguir manteniendo a países pequeños o países que tienen algún tipo de problema y seguir maltratándolos más para en algún momento ellos llegar a ser sus salvadores. ¿Qué riquezas tiene Haití? Por lo cual podría ser apetitoso, digamos. Bueno, geográficamente Haití tiene una posición no favorable por los desastres naturales, pero sí de cercanía con las partes interesadas de Estados Unidos en lo que es el lado del Caribe. Entonces, claramente el Caribe ahorita, por una Cuba fuerte ante Estados Unidos, ha estado un poco aislado en este aspecto, pero Haití, al encontrarse en la misma franja, también juega un papel importante en Pero ese tiene lado. Puerto Rico, es decir, ¿para qué Haití sí está Puerto Rico? Porque a Puerto Rico lo manejan a su gusto y antojo, por así decirlo. No lo dejan ser un país independiente al 100% soberano, pero lo tienen ahí. Entonces, Haití es su afán por ser el hegemón, como le llaman. Aquellos países hegemones que les dicen son aquellos que siempre quieren más, andan buscando más territorios en donde abarcar. Entre más territorios es más poder. Porque es que, a ver, yo entendería que se procura tener Haití para poder desde ese lugar influir en el Caribe.
Un Caribe que ha estado, digamos, y lo voy a poner entre comillas, sublevado a los Estados Unidos en los últimos tiempos. El CARICOM, que es la organización que reúne a la isla del Caribe, especialmente de habla no española, pues han dado por su lado, por decirlo de alguna manera. Intenta poner Estados Unidos orden, entre comillas, entre las islas del Caribe, probablemente, pero no necesita necesariamente Haití si tiene a Puerto Rico, desde donde puede influir o desde donde ha influido todo el tiempo, o quiere poner a Haití como un ejemplo de lo que sucede si levantas mucho la cabeza. Como le mencionaba, Estados Unidos no se conforma solo con tenemos a Puerto Rico en el Caribe y ya, no es suficiente para ello. Lo sabemos que esta visión intervencionista, injerencista de Estados Unidos no se ve saciada con un Puerto Rico solo en el Caribe. Ellos quieren abarcar más terreno. ¿Qué es abarcar más terreno? Tomar a países como Haití en este momento. Obviamente Haití está entrando en una crisis política y de violencia que se ha venido viendo año tras año. Entonces, claramente Haití es un ejemplo, podría decirse, de que qué pasa cuando no estamos de la mano de Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, claramente Estados Unidos toma como este ejemplo de Haití para luego mediatizarlo. O sea, es aquel miedo que infunde hacia los demás países en Latinoamérica o el mundo de que ser aliado de Estados Unidos significa progreso y no serlo significa retroceso, e incluso que pasan este tipo de cosas como los asesinatos de los presidentes, que todavía es algo demasiado increíble por cómo entraron a su casa, cómo lo asesinaron, pero claramente para esto tiene que haber un orden y claramente hay partes que estaban cerca del presidente que también se vieron involucradas. Entonces Estados Unidos tiene influencia de alguna u otra forma en todos los países de Latinoamérica, ya sea dentro del gobierno o en las oposiciones. Pero me decías que la presencia de Estados Unidos para mostrar que hay progreso, pero bueno, Estados Unidos estuvo metido en Haití, varias intervenciones militares durante el siglo XX, nuevas intervenciones militares en el siglo XXI, y Haití es el país más pobre de la América Latina. Exacto, y suele pasar a veces hasta por los mismos desastres que no se pueden manejar. Al menos el terremoto del 2010 dejó grandes pérdidas para Haití, e incluso hubieron varios fondos internacionales de ayuda para Haití en este entonces, que hubo una malversación de esos fondos increíbles que no se reflejó en la economía interna del país. Entonces, claramente, con un país que tiene su propia constitución y en que estamos entre nosotros tenemos y ustedes están, entonces claramente una intervención para Estados Unidos en estos países significa poder saquearlos, poder tener de ellos lo que se propongan y listo. Pero exactamente también tienen que tener un país visión en donde se les muestre cómo podrían quedar si no. Ya, entonces Estados Unidos también utiliza este tipo de cosas para mediatizarlo, porque incluso la noticia a nivel internacional fue bastante mediatizada. Y claro, se pidió una ayuda a Estados Unidos, incluso Colombia pidió que la OEA interviniera para todos estos conflictos de corrupción y todo, cuando la propia Colombia tiene sus problemas internos en los que no está actuando. Entonces es parte de Estados Unidos también crear un miedo hacia aquellos países que no están estables y que la gente considere de que hablemos de una izquierda o una derecha, que una izquierda también podría traer este tipo de cosas. Entonces lo mediatizan, utilizan este tipo de situaciones, este tipo de países para poder seguir mediatizándose, ya que han estado últimamente perdiendo poder a nivel económico mundial por la nueva ruta de la seda que quiere implementar China, o que está implementando incluso. Y hay países de Latinoamérica que ya forman parte de esto, ya firmaron con China, como un Salvador que rompió algunas relaciones económicas con Estados Unidos o algunos intercambio con Estados Unidos por aliarse con una China continental. Lo estamos viendo, una Costa Rica estén saliéndose de sus acuerdos con Taiwán para poder ser parte de esta China continental. Entonces Estados Unidos está perdiendo terreno a nivel internacional y está buscando cómo recuperarlo de todas las formas posibles. Así sea aprovecharse de esta situación que está ocurriendo en Haití. Ok, es una situación bien complicada la que se presenta en Haití, efectivamente muy complicada, especialmente cuando no hay ningún tipo de acuerdo político. Claude Joseph, el primer ministro interino, decía que él va a convocar a las elecciones
o va a continuar con el proceso de las elecciones previstas para septiembre de este año. Sin embargo, ya durante el fin de semana, el Senado, o lo que queda del Senado haitiano, entiendo yo que apenas un tercio logró reunirse, nombraron a un presidente interino, nombraron un comité electoral, nombraron un nuevo primer ministro. Entonces como que de repente va a haber varias cabezas en Haití, y las cosas no están en lo absoluto claras para nada, ¿no? Es decir, o más bien ratificaron al primer ministro que había nombrado el presidente Moïse para que sea el primer ministro en lugar de Claude Joseph, ¿no? Pero lo que crean es un gobierno paralelo, me parece, y viene a complicarse más la cosa. Viene a complicarse más la cosa. Sí. ¿Qué relación puede tener eso con las amenazas para Estados Unidos que significan Cuba, Venezuela y Nicaragua? Dejo la pregunta para cuando regresemos. Estamos sumando vigores. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Datos acerca de el COVID, el avance del COVID en nuestro planeta. Ya pasamos los 4 millones de fallecimientos en poco más de un año que lleva la pandemia de existir. Vamos a pedirle al control que nos ponga los datos, porque hablamos de 4 millones, más de 4 millones 54 mil fallecimientos, si no me equivoco, que eran los datos que estaban esta mañana disponibles en internet acerca del COVID. Pero a eso hay que sumarle la cantidad también de personas que han sido diagnosticadas, que son 187, casi 188 millones de personas, lo que representa un 2.4% de la población mundial. Un 91% de los que han sido confirmados con COVID se ha recuperado de la enfermedad, mientras que un 6.4%, es decir, 12 millones de personas en todo el mundo, están activos en este momento. En Europa, que representa el 26% de los casos diagnosticados y el 27% de las muertes, hay un 6.5% de la población que ha sido diagnosticada con COVID, y 1 millón, casi 2 millones de personas se encuentran activas a esta fecha. Se ha recuperado el 93, casi el 94% de la población. En el continente americano las cosas no andan exactamente tan bien. En el continente americano es de 1.028.000 o de 1.028 millones de personas que hay en el continente. 41 millones han sido confirmados en el hemisferio norte, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe, y en Suramérica 34 millones. Las muertes, hay más muertes en Suramérica que en América del Norte, pero en América del Norte es Estados Unidos el país que más casos y muertes reporta a nivel mundial. En el caso de Cuba, la isla de Cuba, que estaría contabilizada, según esto, en Norteamérica o como parte de Norteamérica, se han reportado casi 245.000 casos y hay 1.500 fallecimientos, 42 ocurridos en las últimas 24 horas, en lo que es un pico de la enfermedad en Cuba. Supuestamente estos números de Cuba son los que han llevado a manifestaciones este fin de semana, este domingo, en la isla. Yo digo, dejaba yo la pregunta, Yuriko, antes de la pausa, sobre la relación de Haití con las amenazas que representan supuestamente para Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y me quiero quedar por ahí. Manifestaciones supuestamente por el manejo de la isla o del gobierno de la isla sobre el COVID.
Un gobierno que ha anunciado que a diciembre de este año va a tener vacunado a más del 70% de la población propensa a tener COVID, ¿no? Incluso ahí meten también a los menores de 12 años en este 70%, con su propia vacuna. Y hay una manifestación, o varias manifestaciones, porque entiendo que fueron 3 manifestaciones este domingo. Exacto. La manifestación epicentro, por así decirlo, de esto fue en San Antonio de los Baños, en donde el mismísimo presidente, Miguel Díaz-Canel, se presentó formalmente ante la población y les explicó algunos asuntos que pasaban. ¿Qué sucede? La población ha visto que en Cuba hay alrededor de 1.500 casos o personas fallecidas por el COVID, cuando todavía enfrentan el bloqueo por parte de Estados Unidos. O sea, es una cifra bastante baja para ser sincero, en consideración, tomando en cuenta de que es un país que está bloqueado de todas las formas posibles por parte de Estados Unidos y que se le ha hecho difícil incluso tener acceso a lo que son los medicamentos para tratar el COVID, a ventiladores para tratarlo a los pacientes ya más graves, e incluso hasta para la aplicación de su propia vacuna por la falta de jeringas para poder vacunar a sus habitantes. Claramente hay inconformidad por estos habitantes porque piensan de que el gobierno de Cuba no está actuando a como debería actuar. En cambio, Cuba se ha mantenido como una isla bastante fuerte a pesar del bloqueo y ha tratado de mantener su economía, ha tratado de tener un sistema de salud bastante envidiable a nivel mundial. Incluso fue uno de los países que envió tropas de médicos a países en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, como Nicaragua, para que pudieran tratar todo este aspecto de la pandemia. Es un país a la vanguardia de la medicina. Ellos han fabricado su propia vacuna, la Soberana me parece que se llama, y que se le aplicará a sus ciudadanos. Esto para contrarrestar o para dar un paso más y seguir trabajando en pro de la ciudadanía a pesar del bloqueo. Entonces, un bloqueo que se considera como un acto genocida por parte de algunos países a nivel internacional porque atenta contra la vida de los ciudadanos cubanos y es algo que no tiene fundamento en el derecho internacional y que incluso la ONU ya ha realizado varias sesiones e incluso ha dado resolución en donde 184 países, la última el 23 de junio, votaron a favor de que se levantara el bloqueo en Cuba, en cambio 2 en contra, Estados Unidos y su eterno aliado Israel, y 3 países en abstención, en este caso Colombia, en Brasil y Ucrania. Entonces, a pesar de todo esto, Estados Unidos hace caso omiso a lo que debería de hacer según las resoluciones que dicta la ONU. Entonces, la ONU, ¿qué papel está jugando en este aspecto? Cuba claramente es un país que desde 1962, que enfrenta el bloqueo interpuesto por Kennedy, se las ha jugado de todas las formas posibles para seguir manteniendo a su población y para seguir dándole los mejores sistemas de salud, para seguir manteniendo la economía, para darles educación. Es un modelo de educación a nivel en Latinoamérica, que incluso sus modelos de alfabetización también fueron utilizados en Nicaragua en su momento para las jornadas de alfabetización. Entonces, a pesar de que Cuba ha luchado como un país aislado en el aspecto económico y de cualquier bien que pueda entrar a Cuba por parte de Estados Unidos y las empresas que claramente trabajan con Estados Unidos y se les prohíbe hasta porque esté fabricado con un plástico que se adquiere en Estados Unidos, algún objeto no puede entrar a Cuba. Entonces esto es atentar contra la ciudadanía claramente, y en los últimos años se ha intensificado más ya con Venezuela y con Nicaragua, estos 3 países quienes según Estados Unidos presentan una amenaza para él. Claramente no entiendo el por qué seguir influyendo en que estos países tengan problemas internos, que estos países se vean con dificultades, cuando claramente la soberanía de estos pueblos está por encima del derecho internacional, e incluso lo defienden a capa y espada la soberanía de estos pueblos, y es lo que Cuba ha venido haciendo. Entonces, a pesar de las inconformidades de algunos ciudadanos en estas protestas y la atención del presidente directa en esto, porque no vimos a un presidente de Colombia estando en las manifestaciones tratando de calmar a su población, intentando hablar con ellos, no se vio. Entonces, y tampoco se espera que lo haga. En cambio, Canel sí se presentó ante esta población y les trató de explicar los asuntos, y claramente culpa al bloqueo de Estados Unidos por todos estos problemas, porque es su mayor influencia, por así decirlo, o el fuerte que tienen
en contra para poder desarrollarse como un país. Claramente la vacunación en Cuba se ha atrasado por todo este proceso, a pesar de la solidaridad de los países como Nicaragua con el envío de algunas jeringas para que ellos puedan vacunar a su población o tener acceso a los medicamentos. E incluso también se vio las sanciones por parte de Estados Unidos a empresas como la AMT, creo que se llama una, que para venderle ventiladores respiratorios a Cuba en plena pandemia. O sea, eso es atentar contra la vida misma de los ciudadanos, contra el bien común a nivel internacional, que es lo que según el derecho internacional busca. Entonces, Estados Unidos está tomando mal en ese aspecto. Cuba se mantiene firme y claramente también se dieron manifestaciones a favor del gobierno, en donde gritaban que las calles eran de Fidel, porque claramente la mayoría de la población cubana trata de afrontar este bloqueo y siempre está pidiendo que se levante el bloqueo contra Cuba. Entonces, que si en verdad quieren ayudar o están pidiendo una supuesta ayuda humanitaria a nivel internacional que se vio en Serbia en algún momento, que son ayudas violentas, por así decirlo? ¿Para qué pedir una ayuda humanitaria en Cuba que fomente el intervencionismo cuando la solución está en el levantamiento del bloqueo por parte de Estados Unidos? Tanto las autoridades cubanas, ayer mismo, como varios analistas, han responsabilizado a los Estados Unidos por estas manifestaciones. ¿Crees vos que está Estados Unidos metido en esto? Claramente todo tiene interés para Estados Unidos y se ve claramente como ahorita Cuba llegó a su punto máximo en personas fallecidas y en los contagios que hay. Entonces utilizan este pequeño movimiento para empezar a mover estas masas que están en contra de lo que vendría siendo la revolución cubana o todo lo que ha traído la revolución cubana desde su triunfo, Entonces hay movimientos de oposición en Cuba, no vamos a decir que no lo hay, en todos los países hay pequeñas personas que siempre tienen un interés distinto al que la soberanía del pueblo decide, a lo que los pueblos mismos democráticamente eligen. Entonces sí considero que hay influencia de Estados Unidos en estas manifestaciones. E incluso el mismo presidente hacía referencia de que ha participado de estas manifestaciones revolucionarios confundidos, como lo dice, porque tienden a agarrar pequeños movimientos, como esta curva levantada en Cuba de las muertes de COVID, que no se había visto anteriormente hasta estos días, que se contabilizó la mayor cantidad de fallecidos. Y también con unos aspectos de energía que dice que el mismo presidente mencionó que tal vez fueron los detonantes de estas manifestaciones. Pero también podemos rescatar el aspecto en que Cuba, a pesar de estar aquí en esa influencia de Estados Unidos, siempre esos piquetes que da, esos pequeños momentos que él aprovecha para entrar, se ha mantenido firme en este aspecto. Entonces sí se podría decir, en un momento pasó con Venezuela, en un momento pasó con Nicaragua, incluso las campañas mediáticas han formado gran aspecto en este problema en Cuba, porque casualidad sale el mismo hashtag que salió para Nicaragua, Venezuela, que es el SOS Cuba. Es utilizado mediáticamente por los partidos de derecha o oposición en los países de izquierda para pedir como una ayuda a nivel internacional por medio de las redes sociales, que han sido de influencia tremenda para estos asuntos. A mí me llama la atención un par de cosas. Primero, que rápidamente las transnacionales noticiosas han magnificado, porque efectivamente magnificaron las manifestaciones. Hubo manifestaciones en 3 ciudades, como bien decía, San Antonio de los Baños fue una de las manifestaciones más importantes, especialmente porque el presidente Díaz-Canel estaba en esa ciudad al momento de las manifestaciones y salió a la calle a hablar con los manifestantes, que como bien decís, en otros lugares no ocurre de esa manera. Y hubo manifestaciones también en La Habana, en la capital, pero los medios se han encargado de magnificar las manifestaciones, a hablar de millares y millares de personas manifestándose, cuando algunos medios más serios han hablado de centenares de personas, que es lo que hemos logrado ver en las imágenes, que sí han salido a la calle a manifestarse por el tema del COVID, ¿verdad? Por el tema del COVID principalmente, y llevar la protesta por el COVID a términos políticos, que se vaya el gobierno, que se acabe la dictadura, ¿entendés? Es decir, no sé, son como discursos que hemos escuchado ya en otras ocasiones
en otros lugares, ¿no? Se protesta por esto, pero entonces que se vaya la dictadura, ¿no? ¿Hay alguna relación con Haití? ¿Crees vos? Hacemos la pausa, regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Yuriko Ruiz. Las bandas delincuenciales han sido tema de noticia también esta semana en Venezuela. El gobierno ha entrado en una batalla campal contra grupos delincuenciales, especialmente en Caracas, donde se han reportado serios enfrentamientos con estas bandas. Así es, refiriéndonos a eso, en Venezuela también se conoció por parte del presidente Maduro la detención de uno de los jefes de grupos paramilitares, el cual llaman alias José Peligro, un colombiano que ha estado ya frecuentemente entre estos disturbios entre Venezuela y Colombia con las fronteras y ahora en las bandas en Caracas, que claramente es un acto de violencia que se puede preveyendo el futuro de las elecciones regionales en Venezuela para este 21 de noviembre, porque es muy interesante que quieran crear una nueva desestabilización en este país a nivel de bandas delincuenciales para seguir culpando al gobierno de todo lo que pasa, a pesar de que también hay influencia externa, hay actores externos que estén a cargo de que este tipo de hechos ocurran en estos países. Entonces, claramente, con unas elecciones regionales el 21 de noviembre en Venezuela, se empiezan a presentar estos casos, y claramente no van a ser los primeros, se van a seguir presentando, porque es parte de las campañas mediáticas que presentan para que estos países tengan problemas en sus periodos de campañas electorales, en los que están ya cerca de elecciones. Entonces también se ve a veces en otros países este tipo de actos. Entonces es bastante común, pero como es Venezuela, siempre quieren infundir un miedo mediático a nivel internacional, y hay países en que tal vez están peores, como por ejemplo Colombia, que en todos los casos que hemos hablado hoy, Colombia ha estado bastante involucrado sospechosamente, entonces que tienen sus propios problemas internos, pero no los tratan, siempre tratan de mediatizar el miedo de otros países como Venezuela, o quieren infundir miedo en Cuba o en Nicaragua para poder aprovecharse de y seguir dando una visión a nivel internacional que países que tienen en sus gobiernos de izquierda son países que están en la ruina, y son países políticamente inestables, que son países que no tienen un futuro y que claramente los tachan de dictadores a todos estos. Entonces se ve. Justamente, fíjate, a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, sacó una serie de recomendaciones que el gobierno de Colombia dijo que no va a acatar, por cuanto no son vinculantes estas recomendaciones, que por lo tanto no tienen por qué hacerle caso. Recomendaciones que tienen que ver con la forma en que ha actuado el gobierno de Colombia casi 2 meses después del inicio de manifestaciones que no han pedido que no han pedido la caída del gobierno, no han pedido la salida del gobierno, pero sí han pedido negociar con el gobierno, y dice Colombia que ellos no hacen caso. Sin embargo, no hay ninguna alusión a la lucha contra los delincuentes en Venezuela, delincuentes que están ocupando armas de guerra. No es arma hechiza, sí, no es garrote, no es piedra, armas de guerra para enfrentarse, es decir, para atemorizar a la población por un lado, pero para enfrentarse a las autoridades también por el otro lado. Es decir, como vos decís, actos de desestabilización en Venezuela. ¿Hay alguna relación, crees vos, entre lo que ha ocurrido en Haití, lo que pasó este fin de semana en Cuba, lo que ha ocurrido durante las últimas 2 semanas en Venezuela en la lucha contra los delincuentes? Bueno, si hablamos de un lazo que puede haber entre los hechos ocurridos en estos países, podemos destacar las relaciones que tenía Haití con Cuba. Son relaciones que de alguna forma, ya para 2008, 2010, 2012 incluso, se veía una cooperación sur-sur, como estas cooperaciones sur-sur son un nuevo sistema de cooperación
que nace como alternativo al sistema de cooperación tradicional que tiene la OCDE con AODE. Entonces, claramente Haití tiene esas vinculaciones con Cuba y se fortaleció en aspectos de educación y salud también la ayuda de Cuba hacia Haití. Entonces, aprovechando, podríamos verlo desde este entorno, como Estados Unidos está siendo juez parte de lo que está ocurriendo en Haití o las investigaciones con la muerte del presidente, y ahora se crean estas manifestaciones en Cuba, podríamos vincularlo a una campaña de desviación del interés. O sea, claramente Cuba es noticia a nivel internacional por cualquier hecho que pase en este país. Entonces, se ve el asesinato del presidente haitiano para el miércoles y unas manifestaciones en Cuba para el fin de semana, y empiezan a ocupar las primeras planas las manifestaciones en Cuba. Entonces se le está dando ya un apartado, ya se está quedando lo de Haití en la prensa internacional un poco atrás. Entonces claramente esto beneficia, digamos, si Estados Unidos tuvo parte en esto, beneficia en el aspecto de que ya no está el ojo internacional directamente donde ellos, sino que están creando desestabilización en otros países que tomen las primeras planas en los periódicos internacionales. En el caso de Venezuela, también cualquier acontecimiento que pase en Venezuela es noticia internacional a donde sea que se vaya. Y claro, algunos medios en Europa también ven estas campañas mediáticas y las difunden en los continentes en donde no hay una cercanía geográfica, en donde solo a través del internet o las noticias vemos qué pasa. Entonces, Venezuela claramente se ha visto bastante golpeado por el asunto mediático. Entonces, para mí tiene una vinculación mediática en este aspecto. Una cortina de humo. Exacto. Entre los países para desviar la vista de lo que está pasando. Para ocultar lo que ha ocurrido en Haití. Exacto. Es que para mí eso de Haití es gravísimo, porque volvimos a la época del asesinato de presidentes, volvimos a la época de los golpes de Estado. Es decir, me parece estamos retrocediendo prácticamente a la segunda mitad o a mediados de la primera mitad del siglo XX en América Latina. Decía Evo Morales que hay un nuevo plan Cóndor que se está echando a andar en América Latina por parte de Estados Unidos, un plan Cóndor que dejó 200.000 personas desaparecidas en América del Sur, 500.000 de personas asesinadas en América del Sur, entre los 50 y los 70, y ahí por supuesto el apoyo a las más crueles dictaduras de la América del Sur. Podríamos estar a la vista de esto, no sé qué te parece. Podríamos decir que sí, pero ahora hay una diferencia en lo que pasó para mediados del siglo XX, y es que los países, como dice el dicho, el que no conoce la historia está sujeto a volverla a repetir, porque ahora claramente estos países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, en Perú en su momento, Ecuador, ya han vivido todo este proceso de Estados Unidos con la implementación de golpes de Estado y desestabilización en estos países, cuando ya se está viendo una fortaleza en la izquierda latinoamericana también, porque hay varios países que ya están apuntando más a esto y claro, quieren infundir un miedo hacia esta visión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora los partidos conocen este tipo de estrategia, ahora los partidos, los países y sus gobiernos saben qué puede pasar, saben que estas son estrategias por parte de Estados Unidos utilizadas desde siempre, o sea, siempre han estado con este tipo de aspecto injerencista, por así decirlo, y entonces ya están un poco más preparados ante este aspecto. Entonces por eso se ve una Venezuela que resiste, una Cuba que sigue a pesar del bloqueo y una Nicaragua que está llevando sus procesos de elección ahorita lo más tranquilo posible, para que exista democracia y que estos países sigan con su soberanía a nivel internacional y evitar que Estados Unidos siga interviniendo en sus asuntos internos e incluso la comunidad internacional. Entonces, ¿qué es la diferencia también? Las campañas mediáticas. O sea, antes no existía unas campañas mediáticas a través del internet como existen ahora. Entonces, claramente, países asiáticos, europeos, consumen lo que las grandes empresas de telecomunicaciones, en su mayoría estadounidenses, quieren que ellos vean. Entonces, claramente estos países tienen un reto en el aspecto de las tecnologías de la información para seguir trabajando y evitar este tipo de olas de golpes de Estado en los países que se pudo presenciar para el siglo XX. Evitarlas no tanto, más bien taparlas, ¿no? Ocultarlas, maquillarlas,
y demás, ¿no? Es decir, a ver, esto de Perú, por ejemplo, es un caso típico, hay un claro ganador, aunque tuviera un único voto de diferencia, es un claro ganador y sin embargo faltan una semana y 10 días para que para que se produzca la toma de posesión y todavía no ha sido proclamado Pedro Castillo presidente de Perú. Más, miraba que Keiko Fujimori había dicho que si lo proclamaba ella no iba a aceptar esa proclamación. Es decir, no sé, pues con apoyo de quién, como un prisionero puede decir tengo tanto dinero para ofrecerle a los jueces electorales. Es decir, hay cosas que están bien ocultas o parecen estar ocultas pero están a la vista de todos. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Vamos a dejar pendiente la cumbre del G20 que tomó una importante decisión en temas fiscales. A ver si esto se aplica. Vamos a dejar pendientes también las decisiones europeas acerca de la migración a propósito del COVID y la vacunación para nuestra siguiente edición. Gracias por su atención. Seguimos sumando Víbora.